Amigos y amigas, continuamos en El Arriero conversando desde el lado del corazón. Un documental sobre la militancia de muchísima gente que optó por ser militante de izquierda en los años 60 en condiciones muy especiales. Era un gobierno militar, una dictadura en la que ocurre un poco esta historia. ¿Quiénes son los personajes de esta historia que, como tú decías, cuando eran jóvenes quizás no querían aparecer o eran incluso cuadros clandestinos? ¿A quiénes se acercaron ustedes? ¿A quiénes buscaron? Mira, sería interesante contar por qué nos acercamos a ellos, tal vez, ¿no? Cuando empezamos con Carlos a armar el documental, hicimos una serie hicimos primero un cuestionario que le dimos 80.000 vueltas, pero además hicimos una suerte de lista sin nombres de qué tipo de personajes hicieron perfiles de personajes, ¿no? ¿Qué tipo de personajes queríamos entrevistar? Entonces pusimos en primer lugar dirigentes conocidos, dirigentes no conocidos, militantes de base que conocíamos, luego vimos de su origen social, digamos, si eran estudiantes, profesionales, en esa época, ¿no? Claro. Estudiantes, profesionales, o simplemente eran gente sin Lima, trabajo, provincia, o eran obreros, claro. eran Lima, provincias, hombres, mujeres, ¿no? Entonces hubo toda una suerte de trabajo inicial de mesa en el cual bueno, barajamos una enorme cantidad de nombres. Claro, más de 100 creo que sí, fueron. no, era un drama sacar acá. Era un drama además, de verdad, porque además, claro, cada historia es muy rica en sí misma, ¿no? Exacto, pero además el otro elemento fundamental para partir fue de que queríamos que esté representada toda la izquierda. Bueno, ese ya... Claro. Entonces eso ya te salía enorme. Exacto. Un militante por partido. Sí, pues. Casi. Casi. Y hemos logrado, yo creo, representar a casi todos los sectores. A casi todos los sectores de la izquierda, ¿no? Casi todos. De por ahí se nos debe haber pasado algunos, seguramente, ¿no? Pero hemos entrevistado en total a 65 personas, ¿no? Gran parte de los dirigentes de esa época, ¿no? O sea, Porque también el tema, yo creo, de las entrevistas era no solamente, o sea, creo que es algo así como lo de las grabaciones que ustedes hacen de las marchas. Hay un sentido también de registro. Porque finalmente la izquierda en los años 60, en los años 70, ya los dirigentes, varios de los militantes son personas que ya están grandes, digamos, ¿no? Claro. Y de hecho, bueno, lamentablemente algunos de los que grabamos ya fallecieron. Algunos han fallecido, supongo ya, ¿no? Entonces también pensábamos que tenía que ver más allá del documental una cuestión de registro. O sea, el proyecto va más allá del documental, entonces. exactamente. Sí. ¿Es algo como un archivo, algo así? Es algo así. De hecho, es un proyecto que, mira, partió de esto. Lo que estamos presentando el domingo es una especie de primer capítulo que va desde el 60 hasta 1977. O sea, inmediatamente después del paro nacional. Que fue un momento pico y después vino... Claro, ¿no? Después vino la Asamblea Constituyente, bueno, la izquierda entra dentro del proceso electoral, o gran parte de la izquierda dentro del proceso electoral. Entonces, nos hemos quedado ahí porque, ¿qué pasa? La primera versión del documental duraba 9 horas. ¿No? ¿Y a cuánto ha quedado al final? Ha quedado 1 hora 41. Ah, ya, ok. Sí, no es para asustar. Manejable. No es manejable, claro. A los amigos que van a ir, no van a estar hasta las 4 de la mañana. Así es, ¿no? La primera versión duraba 9 horas, de ahí lo recortamos a 8. De 8 a 4 pasó a 6 primero y después a 4. Y ya cuando lleva 4 horas, yo te juro, mira, yo me he demorado 9 meses editando 9 o 10 meses editando el documental. Porque cuando iba a 4 horas era desesperante porque no conseguíamos avanzar. Claro. En el sentido de queríamos hacer un documental en un tiempo prudente, que es más o menos 2 horas, y no se podía ya. Que ya no podías condensar más. Ya no. Entonces fue ahí cuando tomamos la decisión de partirlo con el editor, ¿no? Lo partimos. Entonces ya trabajamos un poco más desahogados, pensando de que bueno, teníamos ya un punto clave que era el paro.
sabíamos que íbamos a cortar en el paro. Entonces esta versión de 2 horas se redujo a 1 hora 41. Okay. Bueno. No, es un documental autocontenido igual, es una pieza... O sea, es cerrado en sí mismo. Cerrado, sí. O sea, no es que hay que esperar que salga el segundo para entender. No, de ninguna manera. No. Este es un... Es cerrado, tiene un principio, fin, o sea, está todo ahí. Exacto. Sí, está todo ahí cerrado. Claro, es una película completa. ¿Y fue difícil encontrar a todos estos personajes en algunos casos? Más o menos. Hay algunos perfiles que sí han sido más complicados que otros. ¿Quiénes eran Mira, los inubicables? no, o sea, primero que hay un tema que es real, que es que la mayor parte de dirigentes son hombres. Bueno, sí, definitivamente. O sea, una izquierda muy masculina. Es un problema, digamos. es una izquierda muy masculina. Es un problema real. Pero después también hay gente de base, que no quiere hablar. Hay mucha gente que no quiere hablar. Que no quiere hablar porque... Ha cerrado, digamos. Porque, claro, en primer lugar porque ha cerrado ese capítulo y le parece algo de lo cual no se debe tocar. O porque siguen todavía con la idea de la clandestinidad. Ah, ya. Hay muchos que son clandestinos, ¿no? Y no quieren revelar su identidad en ese sentido. Y hay otros que, bueno, dicen, no, pero que el otro hable, que le habla mejor que yo. Por ejemplo, entonces, esas cosas. Por ejemplo, un personaje que sí nos faltó es el de los curas obreros, que a mí siempre me interesó. Pero el clima represivo en la Iglesia Nacional impidió que alguno de los que había sido quisiera conversar sobre el tema y no hubo forma, y eso que hablamos con varios. Claro, porque conocemos a... Sí, claro, los conocemos. Y no hubo forma. Pero han logrado que... Hemos logrado, yo creo, hacer una muestra muy amplia, muy amplia. ¿Y la mujer aparece? La mujer aparece, incluso aparece en un bloque especial, ¿no? Dedicado a la mujer. Va a ser interesante verla, conocer tanto la respuesta de los hombres y como de las mujeres sobre ese Claro, porque había una crítica fuerte en un momento cuando además emerge el feminismo, ¿no? A los partidos de izquierda, ¿no? Sí, nosotros encontramos que no habían Sí. casi mujeres y que en todo caso muchas veces las mujeres aparecían cuando los maridos los capturaban, entonces ellas los reemplazaban, ¿no? Pero si no, o sea, porque bueno, su papel era un tanto subalterno en cierta forma, ¿no? Pero hemos conseguido dirigentes campesinos, dirigentes obreros, obreros de base, gente que era... Inclusive hemos tenido la pretensión, por ejemplo, viajamos a Cusco, viajamos a Pucallpa, porque en el año 78 hubo el Pucallpazo, que fue el que permitió la formación de la región Ucayali. Y yo recuerdo que en esa época yo trabajaba en la revista Mauta y yo fui a cubrir el Pucallpazo y hice muchos amigos ahí, ¿no? Y con ese recuerdo fui y los entrevisté. Lamentablemente no han podido entrar en esta primera parte todavía. No sé si entrarán en la segunda todavía, porque es que a veces porque uno ha tenido que sacrificar. Claro, uno tiene que optar, ¿no? Sí, no, y más que optar por razones históricas, a veces también uno tiene que optar por razones cinematográficas, ¿no? Porque claro, un documental de 1 hora 40 tiene que partir del primer principio, que es el que parte de toda obra cinematográfica, que no debe aburrir, ¿no? Claro. Entonces uno tiene que combinar entrevistas, imágenes de archivo, tiene que hacerlo fluido, ¿no? Claro, además la estructura del documental, si me permite, como es coral. Sí. O sea, es que es una particularidad que ha sido también parte de la dificultad del proceso de edición, yo creo, y de determinación. No hay una voz, no hay una narración. No hay voz en off. No hay. O sea, hay un pequeño texto al comienzo, muy pequeño, que lo hemos así limitado a lo estrictamente necesario, y todo lo que se dice en el documental lo dicen los protagonistas. Lo dice la gente. Así es. ¿No? La voz del director o del guionista no aparece. Okay. ¿No? Eso lo hemos cuidado muchísimo y entonces, claro, esa es una dificultad para el momento de narrar una historia, ¿no? Jorge, que tú has participado como registrador en el pasado, pero también has participado haciendo cámara en el documental. Sí, claro, para empezar con Pancho nos une una larga data de amistad y somos colegas del mismo oficio. Hemos filmado con Pancho documentales, largometrajes, películas. Y con Pancho justamente hemos filmado en 16 milímetros y en 35 milímetros muchas de las marchas, incluso la marcha de los mineros que venían de La Oroya, protestas sociales, vamos a decir, encuentros ahí
puño limpio a veces entre bandos políticos, documentamos todo eso con... Bueno, los cuatro suyos también también estuvieron, los cuatro ustedes dos suyos. filmando, ¿no? Sí, Me claro, acuerdo, claro. o sea, te recuerdo a ti trepado de algún poste ahí. En la avenida Arequipa. Así es, en la avenida Arequipa, exacto. Hemos caminado todo y en la Plaza San Martín nos hicieron un cargamontón, nos querían quitar la cámara, nos golpearon. Claro. Entonces estamos un poco acostumbrados también a los gases lacrimógenos. O sea que esto es parte Estamos también más o de... menos curados. Es parte de la historia de ustedes también que... En gran medida Claro. sí, ¿no? En gran medida es una suerte, bueno, es... También en nuestro corazón, Exacto. Muy bien. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Bueno, Javier. Quiero agradecerles y recomendar a todos los amigos y amigas del Arriero y de la Mula que pueden asistir el día domingo a las 7 de la noche. 7:30. 7:30 de la noche en el Museo de Arte. 7:30 de la noche en el Museo de Arte de Lima, en el Mali. Y el viernes Ajá. 12 a las 6 de la tarde en La sala Robles. Armando Robles Godoy en el Ministerio de Cultura. Viernes 12 a las 6 de la tarde en la sala Armando Robles Godoy, acá en el Ministerio de Cultura, Sí. en la avenida Javier Prado. Así es. Una cosita solo nada más Dale, sobre dale, las dale. funciones. Estas son las dos funciones de estreno del documental. Nosotros esperamos que el documental pueda exhibirse en alguna sala, esperamos cinematográfica de repente, o en alguna sala grande, donde bueno, concurra la mayor cantidad de gente, ¿no? O sea, ahora vamos a hacer estas dos funciones, de ahí va a haber un periodo de programación del documental y seguramente en el mes de septiembre ya empezaremos una exhibición pública masiva, ¿no? Perfecto. Bueno, yo invito a todos los amigos y amigas a estas dos funciones y cuando ya tengamos la otra programación vamos a informarla seguramente por el Arriero y también por algún post ahí les mandaremos en la Mula para que todos puedan ver desde el lado del corazón. Bueno, muchísimas gracias, Gracias. Jorge, Gracias. Pancho, Muchísimas a Carlos ti, Javier. Alberto. Ha sido un gusto y volvemos en unos instantes con José Carlos Agüero y Nani Piz para hablar sobre otro tema de la memoria, que es cómo se está enseñando en la escuela pública el tema de la memoria del conflicto armado interno, una investigación del IEP. Volvemos en un instante.